¿cómo se llama? El Antiguo Testamento no son cartas, son libros. Por eso es que este es segundo de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Segundo libro de Reyes queda después del primero de Reyes. A que no es pie. Está bueno. No vayan a decir segunda epístola de Reyes. Sí. Capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Pues vamos a ver de los tantos hechos que Eliseo realizó del momento en que se entró en escena en la vida de Eliseo por un momento un general. Un general no era cualquier general, sino que era el primer general, el que estaba a la par del rey. ¿Lo encontramos todos? Amén. Vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón, ¿qué dice ahí? Grande delante de su Señor. Ahí no habla de Dios, sino que habla de su rey. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda. Chao. Chao. Tiene un conflicto con el hermano. Chao. Ven. 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 Chao. Le voy a ver. Entonces dice así. Versículo 2. Si de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él, o sea el varón de Dios, luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, mire, Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, mire cómo, enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió
a la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni se ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor, el rey, entrare en el templo de Rimón para adorar en él, se apoyare sobre mi brazo, y yo también me inclinare en el templo de Rimón. Cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues, y caminó como media legua de tierra. Vamos ahora. Señor bendito, gracias Dios, gracias Padre por la bendición de tu palabra. Ahora te suplicamos que nos hables al corazón. Señor, esperamos en ti por completo Señor. Háblanos ahora, porque alguna vez nosotros hemos tenido la posición de Naamán. Alguna vez, Señor, nos hemos sentido merecedores de tus favores, merecedores de los favores de la vida, y que por un infortunio nos ha llegado alguna dificultad y creemos que es injusto, Padre. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, que tu palabra nos bendiga ahora, que tu Santo Espíritu sea el Maestro. Espíritu Santo, te imploramos, habla en nuestros corazones, ministra en nuestro ser. Ayúdanos a entender la palabra y a poderla aplicar a nuestra vida, porque si tú nos hablas, nuestro corazón quedará confortado. Gracias, Padre, gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Te alabamos, Dios, y te bendecimos ahora y siempre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bien, estas dos naciones, Siria e Israel, estaban en constante pugna, ¿verdad? Eran prácticamente enemigos. Ven ustedes la reacción del rey, era al leer las cartas, lo sintió como una provocación, porque ya tenían ellos la actitud de batalla, ¿verdad? La actitud, estaban como dos personas que están peleando, ¿verdad? O que se están tirando indirectas, ¿verdad? Indirectas. Uno dice una cosa y el otro piensa que por él la dijo, y así estaban. Pues los dos, y en algún momento, pues, esto se materializó en muchas batallas. Pero Naamán representa, mis queridos hermanos, la actitud de muchos de nosotros, ¿verdad? Una actitud de conquistador, una actitud de decir yo, antes que conocíamos al Señor. Y el problema es que antes que conocíamos al Señor éramos orgullosos. Muchas veces continuamos en el camino del Señor y nos deberíamos de llamar Naamán, y no el nombre que tenemos, ¿no? Porque por lo menos este era general, y este tenía un lugar tremendo. Él estaba a la par del rey, y cuando el rey iba a adorar a Rimón, a su Dios, se apoyaba en el brazo de Naamán. Pero el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios, dice: yo no veo muchos sabios a ustedes, ¿verdad? O sea, venimos al Señor casi siempre por una situación, y la situación se viene a nosotros por la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros dentro. Aunque usted me diga: pero pastor, yo no soy tan mala gente, pero nacimos con esa actitud pecaminosa. Y entonces eso nos hizo venir al Señor, y por eso es que cuando estamos ante su presencia, hemos sido conquistados en la presencia de Él, conquistados con su favor, conquistados con su misericordia, y nos sentimos tan bien, porque hemos encontrado no solamente al Creador nuestro, sino que hemos encontrado al Salvador de nuestras almas, aquel que nos da paz y que nos ha prometido ayudarnos en todo momento. Pero aquí Naamán no conocía de Dios. Naamán se le justifica la actitud, porque cuando usted piensa en un coronel, cuando usted piensa en un general, usted no piensa en alguien humilde, ¿o sí? Por supuesto, y tiene que serlo. ¿Por qué cree que tiene que serlo así? Porque el carácter tiene que ser fuerte. Porque tiene bajo sí a todo un ejército, y no puede andar blandito, tiene que ser fuerte. Entonces con él se justifica. Pero algunos de nosotros mantenemos
actitudes soberbias, cual si fuéramos generales. Y somos generales de nuestro propio orgullo, ¿verdad? De nuestra propia actitud. Y creemos que detrás de nosotros viene un ejército, pero a veces no nos damos cuenta que estamos solitos. Y que nuestra misma soberbia, nuestra misma actitud de orgullo, nuestra misma actitud de yo me basto a mí mismo, nos hace quedarnos solos, ¿verdad? Y si nosotros manifestamos, no con nuestra boca, porque nadie dice yo no necesito de Dios, con la boca no decimos yo no necesito de Dios, pero con la actitud decimos yo no necesito de Dios. ¿Cómo así, pastor? No le buscamos, no leemos su palabra, no oramos, no nos congregamos, no buscamos como deberíamos de hacerlo, como cuando el enfermo va, digamos el que tiene insuficiencia renal, va 1 o 2 veces por semana buscando su diálisis porque sabe que si no se va a morir. Nuestra alma, dice el Salmo, tiene sed de Dios, pero nuestra carne no tiene sed de Dios. Y lo que más impera en nosotros es lo que va a gobernar nuestros actos. Entonces, como les digo, Naamán tenía toda la razón, pero Dios le dio un elemento adicional en su vida que le hizo buscar el poder y la presencia de Dios. ¿Qué elemento era? La lepra. La lepra. Mire, esa es una bacteria que prácticamente se come la carne, los músculos, los tendones. Cuando busque en internet, ¿verdad? Que no solo sea para ver el Facebook, busque en internet y vea lepra y busque fotos, imágenes. Y tú vas a ver gente que se le ven los dientes porque ya se le cayó esto. Hay personas que se les cae la nariz. Se les va pudriendo toda la piel. Y todo comenzó con un puntito, con algo que como un pequeño lunar que no parecía, que no le dio importancia. Y así muchas veces nosotros comenzamos con amistades, con actitudes que no le damos importancia. ¿Y qué tiene que ver eso? Pero eso se va creciendo, y al crecer eso, una actitud pecaminosa, un hábito que no es agradable al Señor, nos va alejando de Dios y nos va inundando cada vez más, y eso toma dominio de nosotros. Entonces, Naamán estaba con lepra, y se puede imaginar el hombre yo me imagino a él cubierto, ¿verdad? Cubierto con ropas hermosas, pero por dentro estaba sucio, estaba enfermo. Y aún con toda su riqueza y con toda su influencia, no podía encontrar a nadie que lo sanara. Mire, de Dios, Israel le dijo, mira, no vas a encontrar sanidad para tu enfermedad, porque tu enfermedad te la he dado yo. En otras palabras, si Dios nos enferma, nadie más que Él nos va a sanar. Si Dios nos mete en un problema, nadie más que Él nos va a sacar. Y ese problema no es para destruirnos, es que en su misericordia, Él nos está buscando, Él nos está llamando. Pero como no hemos atendido muchas veces por las buenas, Dios tiene que ver de qué manera nos trae. Como cuando estábamos pequeños, fulanito, entrate. Hoy a los niños hay que decirles salgan a hacer ejercicio, pero antes no, antes andábamos corriendo afuera, fulano entra, fulano entra, fulano entra. Y yo no entraba hasta que de repente, ¡pum!, sentí el jalón de oreja y vámonos para adentro, ¿verdad? Pues muchas veces Dios nos ha hablado, Dios nos ha llamado y no entendemos y no queremos obedecer. Venid luego, dice el Señor, allá en Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestro pecado es rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Pero dice, venid luego. Dios no va a nosotros, Él nos dice, vengan. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere que le busquemos a Él, que estemos con Él. Pues a Naamán, dice, si usted leyó conmigo, usted se da cuenta que Dios al enemigo de Israel le había dado victoria a través de Naamán. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de todos, de todas las naciones del mundo, de todos los seres del mundo. Tenemos un Dios que es universal, un Dios que es
No es solamente Dios de los evangélicos, es un Dios de todos, a un Dios de los que no creen en Él, porque Él los hizo y Él gobierna todo este mundo, que aunque usted crea que es Satanás, no, es Dios quien gobierna todo el universo. Amén. Y entonces a este Naamán, que no lo conocía, pero había escuchado algo, pues Dios lo había enfermado. Y por más que se había querido cubrir, no avanzaba, porque no avanzaba en su sanidad, sino que por el contrario, avanzaba su enfermedad. Dice allí que se habían llevado capturada a una muchachita de Israel. Es como que de repente se viene para acá, ¿verdad? Una muchachita de allá, se vino del Salvador, de allá del Táber vino para acá, ¿verdad? Y se vino a este país y comienza a trabajar en una casa. Pero los que hablamos del Señor, los que estamos acostumbrados a hablar de Cristo, no importa que estemos en El Salvador, en México, en Estados Unidos o en la China, vamos a empezar a hablar de nuevo del Señor, porque eso llena nuestros corazones. Amén. Amén. Ojalá que así sea, mi hermano. Amén. Entonces comenzó a hablar y Naamán aceptó la voz de esta muchachita, la esposa de Naamán, que fue a quien le dijo, la muchachita era sierva de la mujer de Naamán, y le dijo, si fueran a Israel, buscaran al profeta en Israel, Dios los sanaría. Entonces, ¿por qué creyeron la voz de esta muchachita? Porque esta muchachita probablemente, no lo dice la Biblia, pero para que le hayan puesto atención, tenía un buen testimonio, hablaba de Dios. Y Dios la había respaldado donde sea que ella estaba. Es como José, donde llegaba tenía el respaldo de Dios. Y para trabajar, imagínense que fuese la empleada personal de la mujer de Naamán, es porque ella se fue esclava, pero había caminado, había ascendido porque Dios estaba con ella. Y mire, cualquiera diría, no hombre, mira todo lo que me ha pasado y eso me ha traído aquí. Pues todo ha venido conformado. Dios permitió que se la llevaran cautiva, permitió que fuera por un momento esclava, permitió que llegara a la casa de Naamán, porque Dios tenía el propósito de que ella fuera la herramienta para llegar a este hombre. Porque entre más grande, miren, entre más preparado, entre más gente conozca a usted y usted se deja impactar con Dios, el impacto que usted va a dar a las otras personas va a ser más grande. Mire, fíjense que cuando yo hablo del Señor, yo hablo, platico, de lo contrario, hermano, yo soy callado. Si las personas que realmente me conocen saben que yo soy una persona tímida, yo soy una persona callada, a mí me cuesta hacer amistad, pero los veo a algunos de ustedes que no les cuesta y platican y que eso es. Y yo digo en mi corazón, así quisiera ser yo, ¿verdad? En todos los lugares llegar y platicar. No, para mí es fácil venir y presentar el evangelio casi a cualquier persona, pero entablar amistad no. Pues si usted es de aquellas personas que no le cuesta entablar amistad, esa habilidad que usted tiene, usted la tiene que utilizar para hablar de Cristo, para hablar del Señor. Decimos hablar de Cristo solamente entre los cristianos. Y Dios nos manda a hablar más allá. Pues esta muchachita no se quedó callada. Y entonces Naamán, este personaje, no sé si usted logra entender la grandeza de este personaje, decidió ir. Pero como esta gente está acostumbrada a pagar por los favores que reciben, a arreglar todo con dinero. ¿Conocen ustedes a personas así? No te voy a deber nada, toma aquí está. No, mira esto, no. No, te quiero hacer, no me hagas favores, no quiero deberle nada a nadie. ¿Verdad? Y vea por favor, porque Naamán se fue. Apachito el río, ¿qué pasa? No, hermano, no, señor. Bueno, usted ve ahí Naamán, estamos hablando de Naamán. Y entonces, vea lo que dice aquí. Dice, versículo 4, vea. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo, rey,
le dijo el rey de Siria, anda y ve y yo enviaré cartas. Nos vamos a saltar el pedacito de la carta, ¿verdad? Y dice, ¿dónde sale que salió con, permítame, donde sale con toda la riqueza con la que salió? El secretito de las cartas. ¿Dónde? Cartas. 5. Salió pues, dice, llevando consigo, mire, 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. O sea que llevó para pagar el favor. A pagar el milagro iba. Para que no me niegue. Porque con la plata se arregla todo, ¿sí? Y entonces eso fue. Y resulta que cuando llegó, el versículo dice, ¿dónde estamos? Tomó pues también cartas del rey, de 7. Luego que el rey de Israel, perdón, el 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, con todo lo que traía. Se pone enfrente y como pensaba que iba a ser una especie de ceremonia, que Eliseo, el hombre, el siervo del Señor iba a salir corriendo a atenderlo, ¿verdad? No sabe que los hijos de Dios tenemos un Señor nada más, ¿verdad? A quien nosotros nos arrodillamos, que es nuestro Rey y nuestro Salvador. Entonces, él pensó que él iba a hacer toda una ceremonia y que él estaba acostumbrado a que todos le dijeran mi Señor. Y que él solo le decía mi Señor al rey. Y él era el único el que estaba sobre él y que todos los que estaban abajo de él le tenían que decir mi Señor, ¿verdad? Y estaba acostumbrado a pagar todo. Y entonces se puso enfrente y Eliseo, oiga esto, ni salió. Ni salió a verlo, ni se asomó. No mira lo que dice aquí, dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Y dice, entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Le estaba dando la respuesta. Estaba todo. Y eso venía del profeta, esa es la palabra de Dios y ya estuvo, pues. Era de salir corriendo, ¿cómo? 7 veces. ¿No quieren 8? No, 8, 7. Ahí voy. Pero este hombre sintió que eso era muy poco para él. ¿Qué le hace pensar que era muy poco para él? ¿Qué piensa usted? Porque se creía mucho él. Y la falta de fe que tuvo también. Es que no tenía fe, hermano. Ajá. Lo llevó ahí la aflicción de que se estaba muriendo, porque eso es lo que estaba pasando. Y tal no tenía fe que él iba a comprar. No conocía a Jehová. Había escuchado de Jehová por medio de la muchachita, de su sierva. Y entonces se puso enfrente y le mandó el profeta a decir. Y mire la reacción, por favor, versículo 11. Y Naamán se fue, ¿cómo se fue? Diciendo, he aquí yo decía para mí, o sea, Naamán había hecho en su mente la reacción del siervo del Señor. ¿Saldrá él? Mire cómo iba a salir. Luego. O sea, ¿cómo iba a salir? Rápido. Rapidito. Señor Naamán, gracias por venir a esta mi humilde morada. Pero ni se apareció, hermano. Y entonces dijo, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová. Mire, Su Dios. por eso no tenía fe, mire. Ni siquiera dijo el nombre de Jehová, sino que dijo el nombre de Jehová, Su Dios. su de él, De él. de Eliseo, no mío. Él se quería ir sin compromiso. Por eso es que quería pagar. Él quería, va a quitar el favor, va a quitar el dinerito, ya me voy. Va aquí,
Nada, aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Yo me voy. Pero con Dios no es así. Porque nosotros dependemos. Primero, Dios no necesita de nadie. Dios no necesita la presencia de nadie. En cambio, todos necesitamos la presencia de Dios y sus bendiciones. Amén. Entonces, él se fue enojado diciendo, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, él merecía que le tocaran el mismo profeta, no que me mandaron un criado. Y después dice, mas sus criados le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Por qué? Porque una gran cosa sí lo haría, porque él estaba acostumbrado a hacer grandes hazañas. Él estaba acostumbrado a conquistar, a hacer, a humillar, así es. Y entonces le hubiera dicho, ve y tráeme tal cosa y vence a 50 hombres, él se hubiera ido sin problema. Pero la humillación a una persona de estas, un corazón humilde, es tan difícil encontrarlo, pero Dios había preparado en Naamán lepra. Y Naamán al final de cuentas reflexionó que si me voy de aquí, la muerte es lo único que me espera. Y después dice, 14. Él entonces descendió y se zambulló, ¿cuántas veces? 7. ¿Por qué no se zambulló 6? Porque el profeta le mandó decir que 7 veces. ¿Por qué? Porque las cosas con Dios son como como Él dice. Y un corazón humilde hace las cosas que Dios le manda, a la manera que Dios le manda, en el tiempo que Dios le manda. Para eso es la fe. Para eso es la fe, para poder aceptar mi situación. Para poder decir, Señor, tú tienes el control. Qué difícil es agarrar el control de mi vida, por así decirlo. Mire, con que nos cuesta, estamos en la sala o en su casa usted viendo en la televisión, ¿verdad? Con el control. Qué difícil es decirle a alguien, vaya, mira, aquí está el control y usted quedarse ahí. ¿Por qué? Porque usted decide qué es lo que quiere ver. Así está la hermana Luis en el cuarto, ¿verdad? El control es mío, me dice. Por eso decía un muchacho ahí, si vas a cambiar algo, cambialo soltero, porque después ni el canal de televisión vas a poder cambiar en tu casa cuando estés casado. Y es cierto, ¿verdad? Entonces, pero mire, le dijo 7 veces. Y no le dijo a un río que fuera del gusto de Naamán. ¿Por qué? Porque Naamán estaba peleado con Israel. Entonces todo lo que había en Israel era despreciable para Naamán. Los mismos israelitas eran despreciables para Naamán. Pero lo mandaron al Jordán. Y dice allí, y se zambulló. Miren, se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Por qué cuesta tanto, cree usted, por qué cuesta tanto bautizarse, tomar la decisión de bautizarse? ¿Por qué? Llega un momento en que uno ya no tiene el control. ¿Por qué creen eso? A la hora de bautizarse. Todos nos hemos bautizado, bueno, uno estaba pendiente, pero ya lo molesto. Todos nos hemos bautizado, pero cuando nos van a sumergir y vamos para abajo, nosotros ya no tenemos el control y estamos en una posición que ya no podemos decidir. Y mucha gente se aflige porque se le imagina que uno lo va a asumir, ¿verdad? Padre celestial, y lo va a tener abajo, y da la gran aflicción. Por eso es que nosotros le decimos, tápese la nariz para que el agua no entre y no se sofoque. Entonces es un símbolo de humillación,
de depender. Imagínense, va para abajo. En este caso fue más fácil, pero normalmente ahí nosotros con el hermano Tomás, las dos personas, va para abajo y lo sostenemos. Y lo ponemos en el agua y ¡plum! Lo hundimos. Y de ahí inmediatamente para arriba. Entonces ya no hay control. Y uno se sujeta, ¿verdad? Uno se depende de la otra persona. Entonces aquí le dijo, zambúllete 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y mire lo que pasó. Y su carne, ¿qué pasó? Se volvió como carne de un niño y quedó limpio. Cuando decidió hacer, se puede imaginar usted, el gran general, ¿verdad? Se metió al agua. Ay, este río feo, porque dice, habla de 2 ríos que habían en Damasco, de donde él estaba, no son mejores que este, y esta Huachuca, que está aquí donde yo me tengo que sumergir. Y él comenzó, ¿verdad? A la vista de todos sus siervos, que le quedaron viendo. Va pues. Iba una, a la segunda, de seguro les quedaba viendo. Una, 2, 3. No sé si sintió algo o no sintió. Pero la cuestión es que cuando cumplió las 7, cuando cumplió la orden, cuando se humilló delante de Dios, entonces Dios obró. Y su carne dice que quedó nueva. A eso se refiere cuando dice que tiene la carne como la de un niño. Fue carne nueva. De la carne muerta, contaminada, se transformó en carne nueva. El poder de Dios. Pero ¿cuándo fue eso? ¿En qué momento? Cuando se humilló. Entonces hay muchas cosas que nosotros en nuestro corazón tenemos pendientes. Y Dios solo está esperando una cosa. Una cosa está esperando. Que nos humillemos. Busque, por favor, el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Amén. ¿Qué capítulo dijo? 7. 7. Amén. 14. Desde el 13, dice así. Ese es cuando Dios estaba aceptando el tabernáculo, la casa que habían hecho para él. Versículo 13 se los leo. ¿Lo tienen ahí? Amén. Segunda de Crónicas 7:13. Dice, si yo, está hablando Dios, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se, versículo 14, si se humillare. ¿Qué querrá decir esas dos palabras unidas? Si se humillare. ¿Qué querrá decir ese si se? Si lo haríamos, en caso que si no se... O sea que el si se es una situación condicionante. Si acaso se humillara, el día que te humilles, dice, si se humillare, ¿quién? Mi pueblo. ¿Cómo se conoce mi pueblo? Sobre el cual mi nombre es invocado. Ajá, usted se humilla y después ¿qué dice? Y oraren. O sea, orar en esa condición de humildad. ¿Verdad? En esa condición de humildad. Cuando usted no está orando con humildad, usted está como el fariseo que se decía, que el Señor dice que se decía a sí mismo, porque Dios no va a escuchar una oración que no sea hecha humildemente. ¿Cómo es una oración humilde? Reconociendo que Dios es Dios y que Él tiene el control de todas las cosas. Mi vida está en su control. Y entonces cuando yo voy a Él, yo no, Señor, tú sabes que yo soy el pastor de la iglesia, ¿verdad? Entonces, no, porque delante de Dios, yo no soy pastor, yo solo soy una oveja más delante de Él.
Y tengo que comportarme con esa sencillez de corazón delante de Él. Porque delante de Dios, mira hermano, ¿quién es grande? ¿Quién es grande? ¿Y quién es los únicos que Dios no rechaza en su presencia? Un corazón contrito y humillado, es decir, un corazón humilde. Humilde. Y entonces dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y en esa actitud de humillación que dice, y oraren, y después, y buscaren mi rostro, pero manteniendo, mire, manteniendo la actitud de humildad, dice, y buscaren mi rostro, y no solamente orar, hermanos, dice después, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿se acuerda que al principio dice? Sí sé. Cuando esto pase, dice, cuando eso pase, entonces yo iré desde ¿dónde? ¿Dónde está Dios, hermano? En los cielos. Dice, entonces yo iré desde los cielos. ¿Y qué va a hacer? Y perdonaré sus pecados. Y al perdonar sus pecados, ¿qué va a pasar? Sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre, ¿qué dice ahí? Para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. En esta tarde, alguien decidió lo que ya había en su corazón, decir, en este templo, que es la casa, que es el cuerpo, reina Jehová. Amén. Eso es lo que pasó ahora. Y para que reine Jehová, el corazón de esa casa, ¿cómo tiene que ser? Humilde. Y tiene que orar. Y tiene que buscar el rostro. Y tiene que comenzar a enmendar. A cambiar. Y eso va con todos, hermanos, porque mi hermana hoy se bautizó, pero muchos de nosotros nos hemos bautizado hace mucho tiempo. Y no hemos entrado en ese proceso de enmienda, porque consideramos que no hay por qué. Y sí hay por qué. Porque Dios quiere sanarnos. Y hay muchos cristianos que hemos venido a su presencia y mantenemos algunos problemas de aquel entonces. Que actitudes que teníamos antes de ser creyentes, las mantenemos hoy. Y por eso es que Dios nos ha dado esa bendición, no solo material, sino que una bendición interior que nos permita ser constantes y crecer hasta llegar a la altura del cristiano que Dios quiere que nosotros seamos. Mira, hermano, les decía hace algún día que puede ser que hay algunos de los que estemos aquí que vamos a abandonar esta tierra sin conocer la presencia verdadera de Dios, sin saber qué es tener unidad con Dios, sin buscar su presencia en oración y saber que Dios me está, pero sí estar convencido de que Dios me está escuchando, sin conocer personalmente el poder de Dios, porque Dios requiere un corazón humilde. Entonces cuando vinimos a Cristo, Cristo con su sangre nos perdonó, nos salvó. Pero Él no solo desea que eso pase en nuestro interior, allá al fondo, sino que desea que esto comience a desarrollarse en nuestros miembros. Y Pablo dice que ya no utilicemos nuestros miembros, que un día lo utilizamos para maldad, que lo sigamos utilizando para maldad, sino que los pongamos al servicio en la obra del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Y así transformarnos en agentes multiplicadores de salvación. Yo no conozco completamente la vida de ustedes, pero yo sé, por lo menos en mi vida, que Dios continúa trabajando en mi corazón, que Dios continúa reformando muchas cosas de mi interior, pero en la medida que yo más dejo que Dios actúe, en esa medida me va transformando.
Y si eso es así conmigo, yo sé, mi querido hermano, yo sé que con usted también debe ser. Y en la medida que usted le permita a Dios obrar, en esa medida Dios lo va a transformar a usted en una persona fuerte. Y es bien difícil, fíjese, es bien difícil que nuestra descendencia, que nuestros hijos, que nuestros familiares vengan a Cristo si no ven en nosotros esa transformación, ese deseo de enmienda. Y fíjese que Naamán pudo reconocer en su sanidad el poder de Dios y él mismo dijo, ahora conozco que no hay Dios sino solo en Israel. Pero él necesitaba seguir realizando el mismo oficio, porque él era general. Él no era otra cosa, él era general. Y era el principal, pues. Y entonces el rey siempre iba a su Dios pagano. Y entonces le dijo Naamán, pidió perdón, porque dijo, voy a ir con él, pero yo jamás voy a presentar sacrificio. O sea, jamás mi corazón va a volver a estar en las cosas que hacía antes. Entonces, nosotros trabajamos en el mundo, tenemos nuestro oficio allá afuera. Yo creo que nadie de los que estamos acá, ni yo que soy el pastor, trabajo 100% en la obra. Yo tengo mi trabajo secular. Pero mi corazón tiene que ser siempre de Dios. Amén. Y así yo actúo con un corazón sencillo donde quiera que yo vaya. Y entonces yo voy a ver la mano de Dios en mi vida. Dígame, hermano. De hecho, trabajando así como ustedes, humillándose, eso lo lleva a superarse a uno en los trabajos. Que le pueden dar mejores puestos por ser humilde. Claro que sí, porque cuando un corazón sencillo agrada, un corazón soberbio se siente hasta repugnante, pues. No agrada y quizás tendría que ser general para mantener una amistad con alguien soberbio. O sea, alguien que por fuerza, pues, que ni modo el jefe, ni modo me ayuda con esto, tengo que aguantarlo. Pero no hay cosa más preciosa que trabajar con un corazón sencillo, con una persona que tiene un corazón humilde, un corazón sencillo, agrada. Imagínese, hermano, perdona la comparación porque se siente feo, ¿verdad? Pero podemos ver dos perros, dos animalitos. Uno que es violento, ¿verdad? Ya, viendo a quién muerde. Y otro que ahí le mueve la cola a toda la gente y saluda a todos, ¿verdad? Y que si el perro enojado sale, lo más probable es que venga la perrera y se lo lleven y al final sea sacrificado. Pero ese perrito que anda saludando a medio mundo, todos le dan de comer. Todos lo acarician. Es amigo de todos. Pues la persona, el humano que tiene un corazón así, es amigo de todas las personas. Y cuando nuestro corazón es de Dios, hermano, las puertas se van abriendo. Y la misma humildad y que nosotros estemos agarrados de la mano de Dios nos permite seguir adelante. Y fíjense que al final dice algo bien importante, dice versículo 18. Volvamos a segundo de Reyes 5, 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ven paz, se fue, pues, y caminó como media legua. Luego aparece otro episodio en esta misma historia, que eso lo vamos a tocar otro día. Pero vean, mi hermano, que hay tanta bendición para un corazón que se rinde a Dios. Delante de Dios no hay grandes. Al final, de hecho, dice que grandes y pequeños van a ser presentados delante del gran trono blanco. Pero aquellos corazones que nos humillamos delante del Señor, ni siquiera vamos a conocer ese trono del juicio, sino que vamos a estar delante del trono de la gracia, delante de nuestro Dios, con todos nuestros pecados perdonados, como estamos ahora,
pero con un corazón firme, alabando a nuestro Señor. Así que, hermanos, yo no sé cuántos Naamán habrán escondido delante de nosotros, que aún sin ser generales, nos sentimos generales. Pero quiero decirle algo. Si usted quiere ser general, dice la Biblia que si usted quiere ser el primero, tiene que ser servidor de todos. ¿Quiere que Dios lo exalte? Tiene que humillarse. Estamos en el reino al contrario. Allá en la grandeza, aquí es la humildad. Allá es el pagar, aquí es el servir. Allá es el aplauso, aquí es la humillación. Aquí en la casa de Dios tenemos que reconocer que es Dios por sobre todas las cosas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Amén. Aleluya. ¿Comentarios? Que eso se ve en por ejemplo, si usted compara el presidente Obama con el presidente Donald Trump, uno es humilde y el otro es bien soberbio, ¿verdad? Al que se le aplaude es al humilde. Sí. Y los dos hacen lo mismo. Sí. Sí, así es. Así que es una actitud delante de Dios sencilla, mis queridos hermanos, y reconocer que no podemos estar sin Dios y saber que así como vamos a la hora de la comida, el estómago nos recuerda, ya va siendo hora, ¿verdad? A veces no necesitamos ni ver el reloj, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estómago nos dice, ya tengo hambre. Sí, ya está haciendo hambre, ¿verdad? Sí, cuando yo me llevaba a los hermanos un lugar donde yo pastoreé en Carasucia, me los llevaba para San Salvador, íbamos a hacer algo, íbamos a comprar, por ejemplo, a veces compraba un equipo de sonido, me ayudaban a traer algo para la iglesia, entonces los llevaba prácticamente todo el día. Mire, para mí era un problema, porque cuando yo andaba haciendo algo, pues yo andaba haciendo algo, yo no paraba para comer, sino que vamos a esto, vamos al otro, ¿eh? Y ellos no, pastor, ¿qué? Ya son las 12, sí, apúrate, que no va a decir que cierren. No, hay que comer, pastor, hay que comer. Y se detenía porque había que comer. Y que llegaban a las 5 de la tarde. ¿Y qué pasa a las 5? Hay que comer, pastor. Y que llegaban a las 9. Pastor, hay que dormir. ¿Verdad? Y uno ajetreado. Pues siquiera así, nuestro corazón buscará a Dios. Hoy día martes, día casa de oración. Día viernes, estudio bíblico. Sábado otra vez casa de oración. Domingo el culto. Y nuestro corazón obediente buscando la presencia del Señor. Mire, el Señor dice, y con esto termino, dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que mis hermanos, por favor, hagan a un lado a su Naamán, porque de Naamán todos tenemos algo. Todos tenemos algo. Y pongan un corazón sencillo para que Dios les bendiga. Vamos a ver. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta noche, Señor, por la bendición de tu palabra, por tu misericordia en nuestra vida, Señor, porque no nos has tomado en cuenta cuánta actitud soberbia hemos tenido, Señor, cuánta cosa hemos hablado, cuántas actitudes incorrectas, Señor, hemos demostrado, y quizás aún siendo creyentes, Padre, y quizás no hemos sido ni violentos, ni hemos hablado nada, pero no nos hemos acercado a ti, no hemos leído tu palabra, no hemos orado, y eso denota como que ya no necesitáramos de ti, Señor. Pero la verdad es otra, Padre, no podemos vivir sin ti. Perdona, Padre, nuestra mala actitud y ayúdanos, Señor, a humillarnos en tu presencia siempre. Enséñanos a través de tu Santo Espíritu, ayúdanos a tener un corazoncito dócil, Señor. Ayúdanos a comprender sin necesidad de estar sometido a grandes pruebas, Señor. Ayúdanos a que nuestra mente pueda discernir que tenemos que cambiar nuestra forma de ser, que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser obedientes, que tenemos que ajustarnos a tu palabra, Señor, y saber que tú tienes todo control, pleno control de todas las cosas. En tus manos, Señor, ponemos nuestro entendimiento, en tus manos ponemos nuestro orgullo, Señor. Tú en tu amor sé que harás todas las cosas necesarias para hacer de nosotros cristianos fuertes, Señor. Personas que no se dobleguen ante las adversidades, pero sí ante tu presencia. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Una vez más, Padre, te suplicamos que bendigas a mi hermana Melky, Señor, a su
al paso que ha dado ahora. Bendice su hogar, Señor. Bendice a su familia, Padre, y que la luz de tu Espíritu Santo siempre, siempre ilumine su corazón y nuestro corazón. Gracias, Dios. Bendice el servicio del día de mañana en la iglesia, Señor, y que podamos gozarnos en las alabanzas, en la palabra y principalmente en tu presencia, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos también, ¿me dijo el nombre de su hijo, mi hermano? De su hijo, Kevin. Y Paulino. Ok. Y Paulito. Paulino. Paulino. Padre, queremos pedirte, Señor, queremos orar por dos personas. Una, según escuchamos, Señor, que te conoce. Otro no te conoce, Señor. Hablamos de Kevin, que ya te conoce, Paulino, que aún no te conoce como su Señor y Salvador personal. Queremos orar por sus vidas, Padre. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu llegue a ellos, que mande a alguna persona, Señor, donde sea que ellos se encuentren, que busque tu rostro, Padre, que abandonen cualquier situación que les aleje a ellos y que puedan ellos volver a tu presencia. Y si no te conocen aún, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, toque su corazón y mueva lo que haya que mover para que su corazón sea tuyo, Señor. Gracias, Padre, oramos por su vida, oramos por su alma, oramos por cada uno de ellos, Señor. Permite que tu Santo Espíritu gobierne allí también. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos ahora y siempre en el nombre de Jesús. Decimos todos. Amén. 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 Demos un fuerte aplauso.